¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Otra vez los intereses internacionales sacuden Bolivia, el tema del litio y ruidos militares. Un país rico en minerales que siempre ha tenido alguna excusa cuando hubo un golpe militar en defensa de determinadas situaciones, pero siempre esconde la parte de sus riquezas. Y esta vez es el litio lo que está presente en un nuevo intento militar que sacude el país vecino. En la Argentina, mientras tanto, declararon los presuntos intentos de asesino que tuvo Cristina Fernández, muy sueltos de cuerpo, reconociendo absolutamente que la quería matar, y en la Argentina no ha pasado nada. Le gatillaron 2 veces a una vicepresidenta de la República, y la jueza, que tuvo a cargo las primeras comparencias, lo trató como si fuera un delito más de los tantos que se producen en la Argentina. Es evidente que cuando la prensa canalla y la justicia tocan una sola campana, todos los ruidos parecen después estar en fila y organizarse como para buscar determinados señalamientos. Y entonces instalaron que el gobierno de Cristina fue corrupto, que ella era una ladrona, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ayer los que intentaron matarla confesaron que la querían matar porque era ladrona y porque era delincuente. Es decir, habían comprado todo lo que se había instalado a través de esa prensa constante y permanentemente destructora que nosotros bautizamos como la prensa canalla. Ahora, todo lo que nos pasa y todo lo que nos ocurre tiene siempre 2 lecturas. Una lectura que se puede hacer dentro de una relativa objetividad y la otra de una subjetividad constante y permanente donde cada uno pone su propia opinión. Pero en la Argentina la prensa ha digitado, ha instalado y ha logrado torcer rumbos impensados del propio país. Imagínense ustedes qué cosa diferente hubiera sido si en lugar de pasearlo por los canales de televisión porque lo pedía Eurnequian, Eloy Cachivachi, presidente de los argentinos, hubiese tenido que hacer lo que a cualquier persona que intentaba hacer notorio le hubiera costado en aquel momento, y que era tener algún mérito. Acá no tenía mérito, lo pedía el dueño de un canal y entonces el canal le abría 1, 2, 3 o 4 programas para que apareciera haciendo y mostrando el que era el economista en jefe del grupo, haciendo sus hazañas malabaristas de la economía. Y así llegó, y así comenzó, y así se instaló un producto falso donde engañó a su propio electorado, donde se amacó con frases hechas de una retórica que no decían nada. Habló de la casta y nunca dijo qué era la casta ni de qué se trataba. Puso de moda la motosierra, es decir, la sociedad votó a alguien que venía a romper todo, no votó a alguien que proponía que iba a construir algo. Y por lo tanto, esa sociedad que prefirió y optó por el que iba a romper todo, antes de votar por el que estaba manejando la economía de ese momento, que era a su vez precandidato presidencial, hay una demostración palpable. Se votó al que decía que venía a destruir lo que había. La sociedad argentina optó por el que dijo que con una motosierra rompía todo, y votó por la ruptura, votó por no dejar sano el Estado, votó para poner un topo que venía a destruirlo. Es decir, votó o no lo escuchó, y sería mucho más grave si no lo escucharon entonces de lo que decía, a un hombre que lo único que proponía era romper todo el sistema que existía e incluso el propio Estado. Y le decía que el mercado podía regular todo, incluso
llegó a ser osadamente el que dijo que en su proyecto de gobierno la libertad de venta de órganos humanos no podía estar oponiéndose a eso porque el mercado lo regía, porque el ser humano podía hacer con su cuerpo lo que le parecía y quería. Ese pensamiento en su momento fue criticado por Carolina Serrano. ¿Por quién? Bueno, por Patricia Luro Pueyrredón. Bullrich, como la conocemos todos, fue la que criticó justamente esa posición. Vamos a escucharla a Bullrich cuando decía eso y hagamos el propio análisis de la que ahora es ministro del montonero el que decía que era una montonera tiratiros y que lo cuestionó justamente por la libertad con que se expresaba en la posibilidad de la venta de órganos, que significaba nada más ni nada menos que el tránsito del robo de personas para la venta de órganos. La gente sepa cuál es la filosofía de los autores que lee Milei. Esto dice: los padres son propietarios del niño y como tales pueden donar o vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. En suma, en una sociedad libre puede haber un floreciente mercado libre de niños. Los padres tienen derecho o no a alimentarlos. Pueden dejarlo morir de hambre porque esa es la libertad. Esta es la filosofía que estamos viendo. Y ese era el pensamiento que Carolina Serrano, o la misma, la Patricia Bullrich Pueyrredón, que es la misma persona, y trataba de explicar a su electorado cuando lo enfrentaba al cachivache, diciendo que era de una absoluta gravedad lo que proponía, que era el mercado libre de venta de órganos, porque después agregaba a ella que había sido responsable de la seguridad, se refería al gobierno de Macri, y que conocía que eso terminaba en el tráfico y en el secuestro de personas. Qué justo, ¿no? Qué justo que ahora esté convulsionado Corrientes, una provincia que gobierna justamente los que coinciden políticamente con ellos. Qué casualidad que todo eso pasa donde tenemos un presidente que cree que el mercado puede regular también la venta de órganos y entonces el tráfico de personas, la posibilidad de secuestros y el tránsito para la explotación de los menores parece ser una cosa que estaba en la cabeza del entonces candidato y del hoy presidente y que no van a mover mucho más de lo que han hecho hasta ahora, porque en definitiva hay libertad. Cada cual con su cuerpo puede hacer lo mismo, sin especificar que los menores son menores y debe haber un Estado que los proteja. Bueno, estamos en esto, y en este momento tiene que saber la población que el país está gobernado por gente que cree, por lo menos en la máxima expresión del cachivache, que creen que el mercado regula todo, incluso la determinación sobre los cuerpos de las personas. No importa si son menores, no importa si desaparecen, o no importa si en el mercado de órganos que él cree Milei y propuso en la campaña, secuestran personas para poderlo hacer. Ayer comenzó un juicio donde te quieren vender que una persona quiso asesinar a Cristina porque se le ocurrió solita, ¿sí? Y se radicalizó solo y de repente se le ocurrió a él, junto a su novia y algún amigo más, ir a matar a la principal figura política del siglo XXI en la Argentina. No es así. No es así. De hecho, Cristina, ustedes se acordarán, una vez dijo, si me pasa algo, miren al norte. Y a nosotros siempre nos acusan de que tenemos teorías conspirativas, de qué sé yo, pero yo ahora les voy a contar y les voy a mostrar documentos y datos que explican por qué durante 10 años se atentó política y simbólicamente contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que culminaron no solo en que se corriera de la escena política en términos de participación electoral, sino que terminaron con una persona poniéndole una pistola en la cabeza por si se le ocurría volver, porque en ese fue el contexto. Había una posibilidad de que Cristina fuera candidata y hubo un tipo que le puso una pistola en la cabeza.
¿Y cómo llegamos hasta acá? Y hay datos que lo avalan. Vamos a empezar por 2013. 2013 comienza el lawfare. El lawfare es un proceso de política económica que tiene al Poder Judicial como brazo ejecutor. Pero el lawfare es de economía. ¿Por qué es de economía? Porque tiene que ver con dinero. El lawfare es para perseguir dirigentes políticos por sus ideas y por sus políticas públicas en materia económica. Y se utiliza al Poder Judicial para amedrentarlos, para proscribirlos y para, en algunos casos, incluso encarcelarlos. ¿Qué pasaba en 2013? ¿Por qué hay que ir a ese contexto? En 2013 pasaban varias cosas. Por empezar, el plan económico que ejecutaba Cristina había logrado que los trabajadores participemos de la mitad de lo que se produce en la Argentina. Nos quedemos con la mitad. Eso no sucedía desde 1974. ¿Sí? 40 años antes. ¿Cómo lo había logrado? Bueno, con políticas públicas que hacían que los empresarios ganaran mucho dinero. Los números muestran, y que sobre todo las grandes empresas ganaban más plata durante el kirchnerismo que durante el macrismo y que ahora. Pero aún así, había una cuestión política y simbólica que era intolerable, que era el reparto de la riqueza. Y eso pasó en 2013-2014. Lo otro que sucedía en ese momento, que es una pata fundamental de todo esto, que son los medios, es que en 2013 la Corte finalmente dijo que la ley de medios era constitucional del primer artículo al último. Y eso iba a generar, o tenía que generar, una desconcentración del sistema de medios. Eso pasó en 2013 también. Y en 2013 también, Cristina decidió avanzar en un caso que ahora va a cumplir 30 años, que era el caso AMIA, que daba vuelta algo que ella había sostenido desde el 2000 cuando era senadora, que era cómo había sido la participación de los servicios de inteligencia argentinos, la tercer pata del lawfare, para encubrir el peor atentado terrorista que ahora dentro de unos días cumple 30 años. Y por eso se firmó el memorándum, para ver si se podía avanzar un poquito en esa investigación, y eso dejaba patas para arriba a los servicios de inteligencia argentinos, que estuvieron 30 años solamente siguiendo las pistas que le daban, y acá viene la cuarta pata, los servicios de inteligencia norteamericanos. Todo eso pasaba en 2013. Y eso era intolerable. Y por eso había que comenzar una campaña brutal y violenta contra la figura de Cristina, pero que generara miedo sobre cualquier figura política que se le ocurriera pensar que se podía distribuir la riqueza. Cristina, de hecho, había comenzado el alineamiento de la Argentina con el BRICS, con Brasil, con China, con Rusia, con Sudáfrica, que en estos días están anunciando que pronto van a dejar el dólar como patrón de intercambio. China, de hecho, ya la mayoría de sus exportaciones ya las hace por fuera del patrón dólar. Todo eso pasaba. Entonces, cuando te quieren vender hoy, que es, como le dicen, no se tiene que decir así, pero como le dicen, un loquito suelto, lo que no te explican es que durante 10 años sucedió esto. Y vos decís, es una teoría conspirativa. No, mira, si vos entrás a la página de la Casa Blanca, a la página pública, yo siempre digo yo siempre insisto con esto de que es toda información pública las cosas que voy contando, porque primero hay que desacralizar un poquito el trabajo que hacemos los periodistas y mostrar que es una decisión no mostrarlo. Cuando yo digo, esto es información pública, lo que estoy diciendo es, lo puede contar La Nata, lo puede contar Feynman, lo puede contar Majul, lo puede contar Rossi, lo puede contar el hijo de Mauro Viale. Deciden no contarlo, porque no es que yo lo tengo y ellos no. Si ustedes entran a la página de la Casa Blanca, está la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Es pública. Obviamente tiene una parte pública, pero hay una parte que es pública. Y ellos dicen, la lucha contra la corrupción, que su estrategia de seguridad nacional se basa en la lucha contra la corrupción. Dice, la estrategia para combatir la corrupción reconoce la amenaza única que significa la corrupción para la seguridad nacional. Dice, Estados Unidos va a elevar y expandir la escala de sus compromisos diplomáticos y de su asistencia exterior, incluso capacitando a gobiernos socios para combatir la corrupción en cooperación con las fuerzas del orden de los Estados Unidos.
Dicen, además, que van a utilizar todas sus herramientas económicas y diplomáticas, estoy leyendo textuales, de los Estados Unidos, continuarán apuntando contra funcionarios extranjeros corruptos y trabajando con países para mejorar su habilidad para combatir la corrupción, para que las compañías de Estados Unidos puedan competir de manera justa en climas de negocio transparente. Y sigue, pero no quiero aburrirlos. Dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos está trabajar con gobiernos extranjeros bajo el marco de una supuesta lucha contra la corrupción para que las empresas estadounidenses vengan a hacer negocios. Está escrito. Está escrito. De hecho, mandaron a un embajador, que era el embajador Eduard Prado, que dijo que venía a ayudar a mejorar la justicia. El embajador anterior, Noah Mamet, abrió un estudio de abogados que trabaja con empresas de Estados Unidos para hacer negocios en distintos países. Y el embajador Stanley, desde que está acá, lo único que hace es reunirse con el dueño de la hidrovía, con las empresas para que el armado de la ley bases, con los funcionarios de gobierno para apuntalar esto. Todo esto existe. Todo esto existe. Es más, ayer tuvimos un intento nuevamente de golpe en Bolivia y quiero mostrarles, lo tenemos ahí, cuando fue el anterior intento de golpe en Bolivia, que un usuario de Twitter le dijo a Elon Musk que era una barbaridad que Estados Unidos estuviera también abonando en golpe en Bolivia. Y Elon Musk le contestó, vamos a dar un golpe cuando nosotros queramos. Deal with it. Deal with it es, nada, bánquensela. En Bolivia hay litio. Y en la Argentina también. Entonces hoy, el primer día después del inicio de este juicio trunco, insisten con, bueno, fue Sabac Montiel solo, dijo yo la quería matar a Cristina, pero la quería matar a Cristina con los mismos argumentos que le implantaron durante 10 años. Que Cristina era corrupta, que era chorra, que la inflación era culpa de todos los males, y que la plata que él no tenía, la tenía Cristina, y no estas empresas que se dedicaron 10 años a financiar campañas contra cualquier dirigente político, y puntualmente contra Cristina, que le pusieran un límite a su rentabilidad. Se trata de eso, son límites a la rentabilidad. Entonces yo quería hoy aprovechar que comenzó el juicio para insistir con esto. Este juicio va a durar mucho tiempo y lo van a centrar en estos tres personajes. Pero no se le puede quitar el contexto, porque si no, no se entiende. Y si no, simplemente se limita esto a un hecho policial. Y no fue un hecho policial. Fue un hecho de política económica. Y así de crueles son. Hacen economía con un arma. En la dictadura lo hacían con los tanques. Acá le pusieron un arma en la cabeza a Cristina. Pero todo el proceso anterior explica cuál es la discusión. Y la discusión es la misma que hoy. La distribución de la riqueza. Miren al norte, riqueza. Miren. Comentario editorial. Me parecen días fundamentales para que entendamos lo que estaba pasando. Y me vino bien que haya estado Jorge González en el medio antes de hacer este editorial, porque es la muestra de que hay lugares en donde el Estado sigue siendo preponderante, el sentimiento nacional sigue siendo preponderante, y en esos lugares la cosa funciona. No es casual cuando después dicen, no, ¿cómo puede ser que gana por 80%? Sí, bueno, porque gobierna bien. Porque gobierna bien. Ahora, lo que pasó ayer, cuando vimos el golpe de Bolivia, cuando vimos esas imágenes, otra vez en Bolivia, otra vez peleando por los recursos naturales de Bolivia, otra vez alguien que quiere entregarlos y que tiene facilidades para eso, entonces busca la posibilidad por ahí de un autogolpe para quedarse y reforzarse y que no vuelva Evo, que fue el que les dio vuelta la ecuación a las petroleras y les dijo, no, Bolivia debe ser el que se queda con la mayor parte y no ustedes. El mismo día, lo vemos a Sabac Montiel, el hombre que le disparó en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner, hablando de por qué lo hizo. Creo que tenemos algún video sobre eso, a ver. Es una injusticia grande que tantas personas hayan muerto y hayan sido financiadas, entre esas víctimas Herrera, con una vacuna y hacer un negocio de eso. Entonces me parece deplorable que se haya hecho eso, pero tan repudiable como el atentado. ¿Y pero quién hizo un negocio? No entiendo. ¿Financiado por qué? Y por Alberto, por Cristina. ¿Financiado?
Es un negocio, el coronavirus es un negocio. Bueno, a este muchacho le llenaron la cabeza con esas cosas. ¿Quién es? Bueno, Feynman, entre otras personas, ¿no? Lo nombra Feynman, que él escucha a Feynman. Los 7 días de que se la aplicó. ¿Y vos cómo te llevaste con la época del coronavirus? Y es un fundamento más de lo cual cometí el atentado. Como se lo dije en el ámbito personal a ustedes, me parece que todas las muertes que hubieron por coronavirus, o también fue una frase muy acertada que dijo Eduardo Feynman, que dijo: el atentado está conectado ciertamente con el coronavirus. Bueno, lo escuchaba Eduardo Feynman. ¿Se acuerdan que 2 semanas antes de que quisieran matar a Cristina, yo dije: los Feynman, los Majul, los Viales, los Lanata están llegando a un nivel de odio que acá va a haber violencia? Acá se van a agarrar a tiros. Bueno, por eso estoy imputado yo. Y 2 semanas después pasó. A Feynman nunca le pasó nada, ni le va a pasar nada. Él se victimiza y dice: no, me amenazó a mí. A él nadie le hizo nada. A la que le hicieron fue a Cristina. ¿Y para qué sirvió demonizar a Cristina, querer matar a Cristina y que todo el mundo piense que es una chorra? Este hombre está guionado, obviamente, pero claramente agarraron un loquito, lo manejaron los servicios de inteligencia, armaron Revolución Federal, le dieron guita. Milman sabía que este le iba a matar, es decir, se sabía todo, está operado, pero tomaron a un hombre que tenía la cabeza llena de odio para realizarlo. ¿Para qué sirvió tantos años de demonización a Cristina? Y que toda la clase política viera que esa persona que defendió a su pueblo y que defendió los intereses nacionales termina condenada a la cárcel y casi muerta. Pues milagro que no lo esté. Bueno, con eso disciplinaron a toda la sociedad. No soportaban que Cristina llegara al 50-50, la mitad de la plata para los trabajadores y la mitad de la plata para los patrones. Y entonces llegamos a esta desigualdad que tenemos hoy, la que conocimos ayer, con un índice de Gini que no deja de crecer, que saltó como nunca había saltado en la historia, nunca había crecido tanto la desigualdad en tan poco tiempo. Y de eso, de esta nueva cría de políticos disciplinados, de políticos que tienen terror a que le pase lo que le pasó a Cristina, surge esta entrega que va a haber hoy, donde te van a sacar los derechos laborales, donde va a dar lo mismo tener un trabajo en blanco que un trabajo en negro, donde le van a cobrar impuestos a los trabajadores, pero le van a sacar el impuesto a los ricos, donde se termina el sistema de priorizar el autoabastecimiento de hidrocarburos para darle insumo barato a las empresas y desarrollarnos y exportar y crear empleo de calidad. Y nos convertimos solamente en un país que exporta commodities, donde en los primeros 4 meses se perdieron 340.000 empleos en blanco, se habrán perdido 500, 600, 700.000 en total. Ese modelo se consolida hoy no con un De Loredo, con un montón de De Loredos, con De Loredos de Milei, con De Loredos del PRO, con De Loredos radicales y peronistas. Es decir, hay en Argentina una clase política disciplinada con el ejemplo de Cristina. Nadie quiere ser Cristina, nadie quiere ser condenado, nadie quiere ser perseguido, nadie quiere que le arruinen la salud a su hijo, nadie quiere que le peguen un tiro en la cabeza. Entonces, sería bueno volver a verlo a De Loredo, porque es la caricatura de lo que es la política hoy. Y nosotros vamos a insistir con ganancias y con bienes personales, ahora no porque seamos el Papa, sino porque el gobierno, primero porque nos parece que está bien. Sí. Lo de bienes personales, en cambio, es una política económica del gobierno. Yo se lo pregunté, ¿ustedes quieren ir por esta senda? Bajar los bienes personales. ¿Vas a bajar bienes personales? ¿Afectás? Le bajás impuestos a menos del 5% del sector más rico de la Argentina. El 80% de lo que recauda de bienes personales lo paga gente que tiene patrimonio de más de $1 millón. ¿Y usted lo van a acompañar eso? ¿Querés hacer eso? Es tu plan de gobierno, es tu plan económico. La gente los votó. Están parados con esto, en un loop, esto es un déjà vu, están parados esos 6 meses. Si quieren hacer esto, van a contar con nuestro acompañamiento. ¿Por qué lo aclaro? Porque a veces me atraganto cuando nos señalan de degenerados fiscales. Y mira la actitud que tenemos, es inédito. Entonces, sí se lo vamos a acompañar. Uno lo escucha a De Loredo y piensa, bueno, es un tarado
que dice, cuanto más me insulten, más le voy a dar. No es un tarado, es la caricatura de lo que es una buena parte de la clase política hoy. Una clase política moldeada por el disciplinamiento a Cristina. ¿Para qué sirvió condenar a Cristina, perseguir a Cristina, querer matar a Cristina? Para que nazca esta generación de entreguistas, de soldaditos disciplinados que van a levantar la mano para entregar el país. Y vos decís, entonces no queda nada, Navarro. Sí, ¿cómo no? Acabamos de hablar con Formosa, y lo que sigue haciendo Formosa con un Estado fuerte, cuidando a su gente. Pasa en La Pampa con Silioto, pasa en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, pasa en La Rioja con Quintela. Es decir, la conclusión que uno tiene que sacar es que hay que ser más rigurosos que nunca en la elección al apoyo político que se va a dar. Más rigurosos que nunca. Que hay que dejar de votar locura, que hay que dejar de seguir ilusiones o videitos de TikTok y ver a dónde está la reserva pequeña de buenos dirigentes que te pueden sacar de ahí. Como alguna vez Néstor Kirchner nos sacó de una situación desesperante, donde ya no teníamos más ilusiones, donde habíamos visto una clase política entreguista durante todos los 90, bueno, hay que apoyar al posible Néstor Kirchner que venga ahora con inteligencia, con todo el coraje y toda la militancia. Es decir, esta ley base, esta entrega horrenda de hoy, lejos de desactivarnos como militantes, tiene que sacar lo mejor de nosotros en términos de coraje y en términos de inteligencia para elegir con mucho criterio a dónde se va a poner esa militancia, a dónde se va a poner el apoyo y a dónde se va a poner lo que hay que poner cuando uno lucha por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Tiene la palabra ahora el diputado Leopoldo Moró. Gracias, presidente. Muy breve. Es una cuestión de privilegio que en realidad se monta sobre algunas que se han planteado en este recinto previamente y que están vinculadas con los hechos del 12 de junio y la represión indiscriminada y arbitraria e ilegal que llevó adelante la ministra Burlich, que a esta altura de las circunstancias y de la historia puede ser bien calificada como mercenaria de la violencia estatal. Yo no voy a hacer un relato que ya se hizo con abundancia de detalles por parte de la diputada del Frade. También agradecemos la solidaridad del diputado Pichetto con los legisladores que fueron agredidos. También el diputado Castillo hizo puntualmente un relato de los acontecimientos que se vivieron. Voy a hacer hincapié en algo que me parece de suma gravedad. Por supuesto que en general todos los hechos represivos lo son, pero hay una circunstancia que sí por primera vez apareció desde 1983 en la escena, que es apremios ilegales, comúnmente denominados torturas, en cárceles federales. Algunos de los detenidos en los hechos del 12 de junio fueron trasladados al penal de Ezeiza y al penal de Marcos Paz. Y allí fueron desnudados, gaseados dentro del penal, maltratados e interrogados por personal del Servicio Penitenciario Federal sobre su filiación política. Esto no es casual. Coincide con el hecho de que por primera vez también el Servicio Penitenciario Federal pasó a la órbita de la mercenaria de la violencia estatal, es decir, de la ministra Burlich. Ustedes saben que siempre estuvo en la órbita del Ministerio de Justicia, que es en realidad donde corresponde estar, porque el Servicio Penitenciario Federal no es una fuerza de prevención o represión, sino es una fuerza de custodia de detenidos. Pero el hecho de que en esas cárceles haya habido apremios ilegales sobre los detenidos nunca se había registrado desde el 83 en adelante. Tampoco me parece un hecho menor que se le haya impedido el ingreso ese día a 2 legisladores a un recinto de la Cámara de Diputados. Precisamente entre las inmunidades parlamentarias, uno de los fundamentos de esas inmunidades es que cuando se desarrollan actividades en esta Cámara, las fuerzas de seguridad no pueden de ninguna manera violar esas inmunidades en cuanto a la
libertad de tránsito de los legisladores. Imaginen ustedes, por ejemplo, un escenario hipotético. Se está sesionando en la Cámara, faltan 2 votos para aprobar un determinado proyecto del oficialismo de turno, no digo de este, de cualquier oficialismo, y ese oficialismo planta en la puerta de la Cámara de Diputados, como ocurrió el otro día en dependencias de esta Cámara, fuerzas de seguridad que le impiden ingresar a un grupo de legisladores que pueden resolver una votación. No hay un hecho más contundente y más claro de violación de las inmunidades parlamentarias que el que se cometió ese día, impidiéndole, más allá de lo que fue la represión física sobre legisladores, el hecho de que se impida a los legisladores el libre tránsito en esta casa, porque deja sentado un precedente que nosotros debemos no solamente repudiar, sino no admitir. Por eso quiero hacer hincapié en estas 2 circunstancias. Debo decir que muchos de los detenidos que fueron objeto de apremios ilegales, torturas, para decirlo en términos muy claros, se han presentado a la Organización Mundial contra la Tortura, van a presentarse en organismos internacionales y obviamente esto no va a contribuir de ninguna manera a aumentar el prestigio internacional de este gobierno, todo lo contrario, porque nos va a equiparar con épocas que todos los argentinos creíamos que estaban superadas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Moró. Tiene la palabra ahora el diputado Aldo Leiva. Gracias, presidente. Realmente me pregunto muchas veces, y a mí no me gustan las cuestiones de privilegio, porque si en verdad la Comisión de Asuntos Constitucionales trabajara con cada expediente que se gira, la verdad que no le daría el tiempo del mundo para tratar todos los temas que se giran a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero bueno, tampoco no nos queda a veces otro camino que utilizar esta herramienta y bueno, yo la voy a utilizar y esta cuestión de privilegio es para el presidente de la Nación, que desde el primer día de asunción se caracterizó por faltarle el respeto a este Congreso, se caracterizó por, allá cuando debatimos en febrero, por tratar de ratas inmundas a diputados, diputadas de todo el país, generando scratch en las redes sociales y con el paso del tiempo, evidentemente hay cuestiones que le dio resultados, porque hoy muchos de esos escrachados están felices y contentos de votar esto que se va a votar y que sin ninguna duda tienen los números para poder hacerlo. Esta ley que verdaderamente sería escandalosa si no hubiese sido por la protección mediática que existe sobre la misma. Hubo un tiempo que se llamó Ley Banelco, allá por el 2000, 2001, 2002, que generó toda una crisis institucional. Y yo me pregunto si le caerá bien ahora alguno de estos nombres. Voto Yacyretá por la traición de Camau Espínola en el Senado de la Nación, o voto Salto Grande por la traición de Cuider a los ciudadanos de Entre Ríos, o voto UNESCO de la senadora que canjeó su banca para ir a un exilio dorado a la UNESCO, o a lo mejor también le cae bien esta denominación, voto colaboracionista, que indudablemente son los que van a tener a partir de hoy cuando se apruebe este verdadero engendro que estamos debatiendo y que durante todos estos meses ha tenido la complicidad de los mal llamados dialoguistas. Dialoguistas que, en definitiva, uno los escucha hacer grandes discursos y a la hora de la verdad terminan acompañando sin ningún tipo de inconveniente todas estas barbaridades que no tiene una sola coma, un solo ítem que favorezca a la mayoría del pueblo argentino. Hace unos minutos, la verdad que escuché al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
En principio pensé, porque no lo vi cuando empezó a hablar, dije, es Adorni que está informando acá la agenda del presidente. Y después dije, no puede ser, me pareció que era el que le llevaba la valija a Milei, porque en verdad no nos explicó absolutamente nada en qué favorece todo estas vacaciones que se toma el presidente. Y después llegué a la conclusión que no me sorprende, porque el actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, claro, viene de ser el que aplaudía las vacaciones de Mauricio Macri y ahora está muy contento con que Milei siga ese raíz de vacaciones. Entonces me parece que debiéramos crear la Comisión de Guía Turístico y en lugar de ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo designemos presidente de la Comisión de Guía Turístico del presidente Milei. Me parece que eso es lo que realmente le vendría bien a quien hizo la defensa del presidente de la Nación acá cuando se trató esta cuestión. Por otra parte, presidente, quiero decirle que en realidad yo tenía pensado hacer un homenaje porque el 1 de julio se cumplen 50 años de la muerte del general Perón. Pasaron para después de la votación, así que no está por quedar nadie. Y lo hicieron a propósito, porque ustedes lo que quieren es la ley base. Y quiero decirle, presidente, que las bases de la Argentina las sembró justamente ese hombre. Las bases para la educación libre y gratuita, las bases para la producción nacional, las bases para la industria nacional, las bases para una Argentina próspera, las bases para el derecho de los trabajadores y trabajadoras, las bases para que las mujeres puedan votar libremente. Y esto que ustedes hoy van a terminar votando son las bases de la entrega, son las bases para que los foráneos de siempre se queden con nuestros recursos naturales. Por eso, presidente, hoy venimos nosotros a decirle no a esta ley que ustedes vienen a traer. Y quiero pedirle perdón a los patriotas de Mayo, porque tienen la osadía de llamarla ley de Pacto de Mayo. ¿Y saben cómo debiera llamarse, presidente? Pacto de cipayos, porque no le cabe otro nombre a esto que ustedes hoy están por votar. Por eso, presidente, por eso, hoy más que nunca, venimos a reivindicar el orgullo de ser peronista, el orgullo de saber que el próximo 1 de julio vamos a rendir homenaje al 3 veces presidente de los argentinos, al hombre que puso a la Argentina de pie, y que quiero decirle finalmente que mientras haya un argentino bien nacido, habremos de defender una patria justa, libre y soberana. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Aldo Leiva. Gracias, presidente. Bueno, visto que parece que la Cámara de Diputados se ha convertido en un tribunal de análisis constitucional, creo que esa actitud demuestra lo, como mínimo, flojo de papeles que está este esquema de votación que se está queriendo llevar adelante en el marco de esta ley ómnibus. Por ende, nuestro bloque va a dejar sentada en esta ocasión su postura constitucional al respecto. Y lo vamos a hacer sin copiar ni pegar ningún dictamen escrito en algún lado que no sepamos, sino que lo vamos a hacer con un análisis concienzudo de que toda ley debe respetar el principio de bicameralidad establecido en el artículo 44 de la Constitución Nacional, sistema de bicameralidad que en este supuesto del título 5 de impuesto a las ganancias y el título 3 de paquete fiscal de bienes personales establecido en el paquete fiscal no ha tenido votación en una de las cámaras, que en el caso es el Senado de la Nación. No hay acá ninguna laguna constitucional. Es claro el artículo 81 de la Constitución Nacional cuando refiere a un desecho total de un proyecto de ley. Y eso es aplicable en el caso de las leyes ómnibus como las que aquí estamos tratando a cada ley contenida al interior de la ley ómnibus.
tanto el título 5 como el título 3 de paquete fiscal poseen, presidente, autonomía normativa, unicidad y se estructuran como leyes propias, leyes totales, leyes integrales, desechadas totalmente, no pueden volver a ser tratadas, tal cual lo dice el artículo 81 de la Constitución Nacional. Por eso, y dice que el presidente podrá vetar una norma siempre que no se rompa la autonomía normativa y la unicidad a su interior. En caso de que los vetos parciales desnaturalicen la ley, se aplica el mismo criterio que la Constitución Nacional tiene para los cambios, correcciones o enmiendas de una Cámara hacia otra Cámara. Es decir, si no desnaturalizan la norma, si se respeta su autonomía, pueden ser vetados parcialmente. Qué poco tiempo. Bueno, con respecto entonces a quedar claro que la ley ómnibus a su interior debe ser aplicable el artículo 81 a cada una de las leyes que allí se tratan, quiero decir qué pasó con el impuesto a las ganancias. Justamente el diputado propinante o el anterior, que también hicieron análisis constitucionales, hablaba de la discusión sobre los artículos que algunos senadores habían querido votar por separado del título ganancias. Cosa que no se pudo hacer, porque una vez caído el título de ganancias, se cayeron todos los artículos que allí estaban contenidos. Entonces los senadores, en una sabiduría que es aplicable a lo contrario que dijo el diputado Espert, resolvieron que no se pueden votar artículos en particular una vez que se cayó la ley. No había ley para modificarle artículos. Si esos artículos que estaban contenidos en la ley de impuesto a las ganancias hubieran tenido que ver con otros títulos, sí se los hubiera podido votar, pero no se los pudo votar. Y leo algo que dijo la senadora Tagliaferri al respecto, y con esto creo que el tema de impuesto a las ganancias debería ser saldado finalmente. Dijo: hagamos un ejercicio con el título de ganancias, pero hagámoslo como si fuera una ley, que es lo que es. Supongamos que todos queremos votar en general la ley y que vamos a dejar un título afuera porque lo queremos debatir artículo por artículo. Vamos a la votación de la ley en general y sale rechazada la ley en general. ¿Tiene sentido votar en particular el título de una ley que no tiene cuerpo normativo? Cuando lo llevas a algo más grande se entiende. Si la ley hubiese salido rechazada, por más que se hubiese separado la votación de un título, ¿de qué ley hubiera enganchado? El título 5 del paquete fiscal era, porque ya no existe más, porque fue desechado totalmente por el Senado de la Nación, era una única norma, a la cual es aplicable el rechazo del artículo 81 de la Constitución Nacional. Sin ir más lejos, presidente, de las 12 modificaciones sustantivas que tuvo el impuesto a las ganancias desde que se creó la cuarta categoría en 1973, 8 fueron introducidas en el Congreso de la Nación mediante leyes autónomas, no en paquetes de leyes ni acompañadas de otras leyes. No voy a enumerar todos los años en donde eso pasó, pero información parlamentaria lo puede ilustrar, y si no, luego lo voy a insertar, presidente, a los fines de que quede bien clara la postura constitucional de nuestra parte. Por otra parte, presidente, quiero decir que lo que nosotros estamos aclarando acá no es un invento nuestro. Ayer, el diputado de Loredo, en el canal América 24, dijo textual, ya termino, presidente, disculpe, tiene razón, ya termino. Dijo textualmente, de Loredo: en ese marco también hay impericia parlamentaria, porque ¿cómo no vas a lograr que ganancias la apruebe la Cámara que nuclea y representa a las provincias si es un impuesto coparticipable? Y esto es clave, porque acá se trata de una cuestión constitucional, pero política. Se le dice a los gobernadores que van a llegar los recursos del impuesto a las ganancias, sin entender que se le está diciendo a los trabajadores y trabajadoras argentinas que van a ser ellos, lo van a tener que pagar el RIGI, por ejemplo. Lo que no va a ingresar por RIGI se lo van a dar con impuesto a las ganancias. Y sigue diciendo el diputado de Loredo: tenemos que salvar las papas nosotros en diputados, y esto puede traer problemas de judicialización. Eso es cierto, porque vos tenés en Argentina
un régimen de control de constitucionalidad difuso y porque tenés en la Argentina un régimen de bicameralidad que tiene que respetar el equilibrio entre la democracia y el federalismo, cosa que no está sucediendo en este marco parlamentario. No hay dudas, presidente. Ganancia y bienes personales fueron desechados totalmente por la Cámara de Senadores y no existen en el marco de este tratamiento parlamentario. Estado, subsidios, regulaciones no son mala palabra como te lo quieren hacer creer, ¿no? Son la garantía de que vos puedas consumir. Y un ejemplo es la ley bases que se está votando ahora y el decreto 70-2023. Son la libertad, carajo, de una transferencia de ingresos. Y el ejemplo central tiene que ver con la facturación de la industria farmacéutica, 380% cuando cae la venta de medicamentos. Y otro ejemplo es, le aumentan, vuelve ganancias a los trabajadores y le bajan bienes personales a los que tienen más de $1 millón de patrimonio. Sí, bueno, este economista que dice ser especialista en crecimiento con o sin dinero, que está nominado al Premio Nobel, vino a bajar salarios y acá te lo muestro. Salario mínimo vital y móvil. Yo recuerdo a Néstor Kirchner que vino a romper la lógica de los 90, cuando el salario mínimo era el 25% del salario de la economía y lo utilizó como instrumento. Fíjate lo que aumentó el salario mínimo y continuó con Cristina. Y fíjate cómo bajó con Mauricio Macri, Alberto con guerra, pandemia y sequía, mantuvo el salario mínimo y acá, sí, el salario mínimo hoy está en 234.000 pesos. Y bueno, acá está el salario promedio de la economía. Si vos vendés autos, ya sabés por qué no vendés. Porque la guita no la tiene el salario, ¿no? Fíjate cómo aumentó el salario Néstor Kirchner. Acá hablamos de los 20 años que dice Caputo que fueron un desastre. Claro, porque aumentaba el salario de la gente. ¿Quién bajó el salario cuando Caputo era ministro de Economía? ¿Quién lo mantuvo con guerra y pandemia? Y ahora Milei con Caputo bajó el salario, 819.000 pesos el salario promedio de la economía. Fíjate que el mínimo es el 25% como era en los 90. Bueno, dato que se conoció la distribución, el coeficiente de Gini. Claro, cuando aumentás salario, baja la desigualdad. Aumentás salario, baja la desigualdad. Aumenta la desigualdad cuando baja el salario. Claro. Aumenta la desigualdad con Mauricio Macri. Insisto, sube salario, baja desigualdad. Aumenta desigualdad, baja salario con Mauricio Macri. Se mantuvo con Alberto Fernández. Medidas de Sergio Massa hizo bajar la desigualdad. Esto es Javier Milei. Datos de esta semana, aumentó la desigualdad. Bueno, para el especialista en crecimiento económico, con o sin dinero, que el óptimo de Pareto, que si la curva de la función de producción es cóncava o convexa, Javier Milei, no sabes nada de economía porque estás fundiendo a la República Argentina. Exportaciones, Argentina no es competitiva con este tipo de cambio. Consumo, la gente no tiene salario, no puede consumir. Inversiones, cayeron un 23% en el primer trimestre y gasto público lo cortaste totalmente. Que el óptimo de Pareto, que si la curva de producción es cóncava o convexa. Javier Milei, no sabes economía, tenés que volver a la facultad. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas
y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar al líder de los trabajadores. ¡Evita! ¡Viva Perón, viva Evita! La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos. Siempre aprenderán